Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo te Aquí va? estoy conectado. Bien, bien, Eh, gusto verlo. Chévere. Patti, mira, te cuento, ya conoces tú a nosotros, estamos en este proyecto político que es el Colectivo Político Humanista. Estamos algunos, pero al momento esta época no está muy buena. Está el Rafa enfermo en cama, el Carlito Villasí está entregando un trabajo para la universidad. Eh, no estamos todos los que teóricamente somos. La Amparito igual, el Robert también, se les invitó, pero bueno. Y hola, Pati. Y nosotros estamos tratando de avanzar con algunas cosas, ¿sí? Hemos hecho unos conversatorios del año pasado, hemos estado estudiando algunos documentos, la Constitución, y una propuesta que nosotros, o sea, una necesidad que tenemos nosotros es ir elaborando propuestas políticas. Entonces, hemos ido decidiendo algunos temas. Uno fue democracia real, que lo vimos la semana pasada con un amigo, con Daniel Roca, de la red Democracia Real de los Humanistas. Y en esta semana queremos topar el tema de educación. Obviamente nosotros no somos educadores, por lo menos yo no, ni Paul tampoco creo, Víctor ha sido profesor durante mucho tiempo también, y queremos ir planteando este tema sobre una mirada, cuál es como la situación de la educación vista desde el punto de vista político, o sea, cómo la política tiene que ver con el tema educativo, toda la incidencia, toda la favorable, desfavorable que tenga, y cuáles podrían ser como propuestas o requerimientos, necesidades, denuncias desde el campo del educativo para nosotros poder ir con algunos elementos tratando de ir generando algunas propuestas. Quizás básicas, eso es un poco. Entonces, te hemos invitado a ti, Pati. La Pati es profe, es pedagoga, además está sacando un posgrado también en Andina Simón Bolívar. Ha trabajado mucho tiempo como profe en varios colegios. Y tiene su mirada bastante inquisidora y fuerte respecto no solo del tema de educación, sino de otras cosas más. Y bueno, con Víctor también, que ha trabajado aquí en Ecuador mucho tiempo, pero contigo, Pati, que nos cuentes de una media horita, si es suficiente el tiempo, es mucho, es poco, tú nos dices, ¿cuál es tu mirada, así como abuelo de pájaro, de la situación de la educación y lo político en Ecuador? Bueno, agradecerles primero por haberme tomado en cuenta. No sé si sea la persona más adecuada respecto del tratamiento de este tema. No sé si inquisidora, ¿qué me quiso decir? Más bien soy bruja. Este, eh, Le preguntaba a William cuando me dijo que si puedo hablarle sobre educación, pero decía, Willito, ¿qué parte de la educación quiere que yo aborde? Porque la palabra educación es un término bastante enorme, grande, ¿no? A veces creemos que la educación solamente son los 4 temas que se dan dentro de un aula y realmente no es eso la educación. Entonces, no sabía por dónde abordar el tema. Ahorita Willy me dice pues, desde el campo político. Bueno, sabemos que la educación tiene un montón de aristas y no se puede topar un tema sin topar los otros temas, ¿no? Que es el campo cultural, el campo económico. Entonces, la educación se puede ver desde el campo político, cultural, económico y entre ellos están como fuertemente atados, no puedo soltar el uno para solo explicar una parte. No se puede desgranar, ¿no? No es como un choclo la educación que podamos desgranar, aunque hagamos el intento de revisarlo en cada uno de sus partes. Sin embargo, estaba como tratando de ver, porque yo también estoy así en este momento, si me preguntan mi opinión acerca de la educación, yo diría que estoy en un punto en mi vida en el limbo. No sé si esta educación sirve para algo o no sirve para nada, ¿no? Y yo aquí como un arma del sistema solo reproduciendo
lo que el sistema quiere que reproduzca. Entonces sí estoy en el limbo y preguntándome y repreguntándome qué es esto de la educación, qué rol cumplo yo, qué les enseño a mis estudiantes. Estoy realmente en un problema existencial respecto de la educación en mi vida, a pesar de que soy profesora ya un montón de años. Entonces, replanteándome nuevamente eso. Entonces, lo que les puedo decir, puedo tener un montón de errores y creo que más bien lo que les puedo contar son mis preguntas más que mis certezas respecto de la educación. Entonces, no sé si la educación quisieran ustedes que converse mi punto de vista como la educación a nivel mundial o la educación como experiencia del Ecuador. No sé cuál sería el mayor interés en esta charla. Y eso quisiera que si me hacen preguntas sería mucho mejor. Yo creo que es como o sea, yo creo que es indiscutible que hay un contexto mayor, no solo mundial, latinoamericano o sudamericano, pero sí es como, considerando eso, tal vez la mirada más ecuatoriana, ya que como te decíamos, nosotros la idea es poder tomar algunos elementos básicos para hacer una propuesta educativa, es decir, qué se podría proponer, quizás Ya. desde lo básico, Ya, sí, como entonces, muy general. sí. Entonces voy a hacer una pequeña introducción como para asentar hacia al punto en el que estamos ahorita en el Ecuador como propuesta educativa del Estado ecuatoriano, ¿no? Esto sería que el Estado ecuatoriano ha venido con la educación como a brincos y a saltos, como tratando de encajar con propuestas que realmente son más ajenas que propias durante el siglo XX. A finales del siglo XX, en los años 90, recién llegamos a una pequeña propuesta como por ejemplo con la educación intercultural, donde reconocemos que debe haber una educación diferenciada con los grupos indígenas, ¿no? Con los pueblos originarios de nuestro país, que no puede ser la misma educación, que en algo se debe diferenciar, ¿no? Habrá puntos de que coincidan, pero habrá puntos que sean diferentes. A finales de los 90 y a finales de los 90 también logramos introducir el currículo, si no somos educadores, es un conjunto de conocimientos prioritarios, de metodología, de propuestas pedagógicas, de contenidos y de secuenciación de estos contenidos que hace en este caso el Estado ecuatoriano. Eso lo logramos al menos en los años 90 con el currículo para educación básica. Sin embargo, la educación de bachillerato queda como media suelta en ese punto. No había currículo para bachillerato, cada uno hacía lo que podía. Lo que logra en el 2011 el Estado ecuatoriano es armar un currículo de educación básica y educación de bachillerato. No voy a decir si está bien, si está mal, hay experiencias que son buenas y hay experiencias que están malas, pero me parece que eso es un logro, ¿no? La LOEI, la Ley Orgánica de Educación, que nace desde la Constitución del 2008, logra eh, logra concretar un currículo que abarca la educación desde los 3 años más o menos de edad de los chicos y las chicas hasta los 18 años, que es que se gradúan como bachilleres del Ecuador. Además, tiene una línea, ¿no? Que es el perfil del bachiller, que es cómo esperamos que salgan los bachilleres del, que se gradúan en el Estado ecuatoriano y además propone un seguimiento, un control, una evaluación de si esta propuesta educativa está funcionando. Entonces ahí aparece el INEVAL, que es el encargado de verificar si las destrezas propuestas en el currículo se van como concretando dentro de las aulas. Entonces, como idea está bastante bonita, ¿no? A nadie nos gusta que nos evalúen, pero si no evaluamos, si ustedes compran un televisor y no evalúan el televisor, está bien, está oscuro, tiene buen sonido, no tiene buen sonido, siempre estamos evaluando. Entonces, mucho más aún la educación o la propuesta educativa debe ser evaluada, aunque no nos guste. Yo estoy
completamente de acuerdo en que debe ser evaluada. ¿Cómo debe ser evaluada? Es el otro álgido tema que hemos tenido, ¿no? Que si las pruebas del bachiller, que no las pruebas del bachiller, que si las pruebas PISA, que si no les hacemos caso a las pruebas PISA, entonces es un lío. Cada cosa que se da en educación es un lío realmente. Entonces, llegamos como al 2020 con esta propuesta educativa, con una ley de educación que tiene bastantes principios, tiene como 40 principios que son bastante interesantes que topan un montón de cosas que no topaban las leyes anteriores, a pesar de que hay bastante desconocimiento respecto de la normativa y de la parte legal de la educación, topa bastante, cosas bastante interesantes que para nosotros los humanistas, que creo que los 4 que estamos aquí somos humanistas, coincide con nuestro pensamiento. Entonces, una ley que sí fortalece la parte humana del ser humano. Ahora, ¿cómo se implementan estas cosas? Pues se implementan a través de las políticas educativas, ¿no? Y eso ya va a la parte política. Entonces, ¿qué políticas se aceptan y qué políticas no se aceptan? Entonces, por ejemplo, hay la política de equidad, ¿no es cierto? Donde ya se introduce la equidad de género, la transversalización del enfoque de género dentro de la educación. Entonces hay una política de eso, la política de la gratuidad, entonces toda la educación debe ser gratuita, la política de la secuencialidad, que la educación debe ser secuenciada, ¿no es cierto? Entonces hay como más de 30 principios de la educación, el principio de igualdad, el principio de universalidad, el principio de no violencia, también está el principio de no violencia. Entonces hay un montón de principios que son bastante interesantes, pero las políticas no alcanzan como para que eso que está bonito en la ley orgánica se muestren o se aprendan dentro del aula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? No solamente con las políticas que se adoptan para implementar la LOEI, sino con las políticas que en general se implementan en todos los países, no solo en el Ecuador, para las acciones que se implementan, perdón, para que se concreten las políticas en la educación. Entonces decía una de mis profesoras que parece que la educación anda sola, ¿no? Porque yo puedo armar un currículo y de física, por ejemplo, yo soy profesora de física, armo un currículo de física, el ministerio, y yo como profesora de física doy lo que yo quiero. Entonces, por más que haya seguimiento, por más que haya planificación, por más que se haga un papeleo que nos piden en la actualidad a los profesores, un montón de papeleos, de evidencias, no es cierto, no se cumple. Entonces, hay esto que a lo que llaman algunos autores la cultura escolar. La cultura escolar es como eso que está ahí, son ideas, creencias respecto de la educación, respecto de la enseñanza, respecto del trato a los demás, que están implantadas en la educación y que están implantadas en cada uno de las instituciones educativas. Entonces, si hay, por ejemplo, si tratamos con el currículo, actualizarnos en el conocimiento o en el trato por ejemplo, de las ciencias experimentales al interior de las aulas, está pues ahí la cultura, las formas de relacionarse, las formas de enseñar, las formas de comprender el conocimiento, que ya se convierten en creencia en los docentes y que también se convierten en creencia en toda la comunidad educativa, no solo en los docentes, en los estudiantes, en los papás, en el personal administrativo, de cómo es ese punto a tratarse o a darse o a estudiarse o a enseñarse. Entonces, las políticas educativas generalmente no topan este punto de la cultura escolar. Sabemos que cuando se propone un proyecto va a haber cierta resistencia a la implementación del proyecto, pero realmente los esfuerzos para que esta resistencia sea menor o para que esta nueva forma llegue, no llegan a concretarse, no llegan a hacer acciones de parte de las políticas, a pesar que la política en sí es un conjunto de acciones, ¿no? Pero sin embargo no llegan a concretarse. Entonces, la política se queda así como bastante lejos
en los niveles de concreción. Entonces, en el Ecuador tenemos 3 niveles de concreción, ¿no es cierto? El más alto sería el Ministerio de Educación, luego seguirían los distritos, los y el más bajo, el tercer nivel de concreción son las instituciones y por sí mismo el aula de clases. Muchas veces las políticas educativas se quedan en el ministerio, casi ni llegan a los distritos y menos al aula de clase. Entonces ahí hay como un divorcio entre, entre la concreción de una política educativa. Eso como manera general, y eso es lo que está sufriendo el currículo. Entonces un profesor, voy a hablar como profesor y como lo que dice, ¿no? Un profesor que debería ser el primero en conocer el currículo, en proponer el nuevo currículo, en actualizarse en el currículo, simplemente no. Por ejemplo, tenía compañeros así, un ejemplo, ¿no? Tenía compañeros de que decían, pero yo voy a dar lo mismo porque el nuevo currículo dice lo mismo. Puede decir lo mismo en contenidos, pero no dice lo mismo en la acción pedagógica, no dice lo mismo en la destreza que queremos alcanzar, no dice lo mismo en la profundidad. Entonces, el conocimiento es lo mismo, una cuchara va a ser una cuchara, pero como yo estudio la cuchara es diferente. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema, ese es uno de los problemas a los que se enfrentan todas las políticas educativas, no solamente esta, todas las políticas educativas y a nivel mundial. Entonces, sería para mí uno de los puntos que debería trabajarse. El otro es el desacuerdo, ¿no? Porque hay personas como yo que digo que está bonito la ley orgánica de educación, a mí me encanta cómo estos principios se han puesto. Sin embargo, también tenemos el otro grupo de personas que no están de acuerdo con la ley orgánica de educación. Por ejemplo, en la ley orgánica de educación no se contempla las escuelas unidocentes. Hay un grupo de personas que está en desacuerdo, un fuerte desacuerdo en que se haya eliminado las escuelas unidocentes. Es más, proponen el regreso a las escuelas unidocentes. Entonces, yo voy a dar mi opinión. Yo no sé cómo un profesor, un docente puede hacerse cargo de diversos niveles de aprendizaje que tienen los estudiantes. Yo le decía al profesor de la universidad, porque era una discusión, ¿no? Entonces yo le voy a poner aquí a un niño de 7 años, a un joven de 16 años y nosotros, y a ver cómo enseña, cómo enseña, con una cantidad diferente de conocimiento, una cantidad diferente de experiencias, una cantidad diferente de sensaciones que tiene cada una de las personas. Entonces, es bastante difícil, cierto que han existido, pero a mí me parece que es un reto enorme las escuelas unidocentes. Cierto es que se pueden hacer proyectos donde pueden interactuar personas de diferentes edades, para mí, en mi opinión, ¿no es cierto? Proyectos ecológicos, proyectos culturales, donde la diferencia de edad no importaría mucho, pero en muchos conocimientos la diferencia de edad es significativo. Mientras un estudiante recién está aprendiendo qué significa uno, abstrayendo qué significa uno, ni siquiera el número uno, solo la palabra uno, voy a tener estudiantes que ya saben manejar el uno, ya saben sumar el uno, saben restar el uno, saben darle la vuelta al uno. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo no lo entiendo. No he sido nunca profesor unidocente, pero sin embargo hay esta posición que quisiera decirles, ¿no? Si hay posiciones en contra. Otra de las posiciones en contra es que el proyecto educativo propuesto en la actualidad es un proyecto incorporado, es un proyecto traído de afuera. ¿Cómo llaman? Hay una palabra que utilizan que es el colonialismo de la educación. Entonces nos están colonizando a través de las prácticas pedagógicas que son extranjeras. Pero si nos ponemos a revisar también vemos que en el Ecuador casi no hay prácticas de aquí, ¿no? Y las prácticas de aquí, pues, si bien es cierto, se practican en pequeños grupos, recordemos también que estamos en un mundo que ya no podemos estar encerrados, ya no somos el pueblo que éramos antes, ya estamos conectados por todas partes, entonces es también una desventaja, ¿no? Una desventaja de, de creer que con un método estamos pues solucionando el problema. Yo creo que la diversidad de métodos
Es como una de las soluciones que se puede dar. Sí lucharía porque ninguno de ellos sea más fuerte que otro, más bien una diversidad. Pero no creo que uno solo tenga como la ventaja sobre los otros o la solución del problema de la educación o del aprendizaje de los chicos. Eso espero no haberme ido por todas partes porque como les repetí, para mí la palabra educación es enorme, o sea, es enorme, tiene un montón de aristas y cada una tan profunda que nos quedaríamos en eso. Si tienen alguna pregunta o si algo no les quedó claro, díganme nomás con toda confianza. Mira, yo ahí, por ejemplo, yo alguna vez escuchaba con la Luz Hidalgo, que había hecho su tesis en Andina Simón Bolívar, cuando comentaba que ella había estudiado el modelo educativo en la época de Rodrigo Borja y de Sixto Uribe. Entonces ella decía, lógico, estos modelos educativos se cambian en base al modelo económico. Entonces yo me preguntaba, ¿quiénes son? ¿Es el gobierno? ¿Es el Ministerio de Educación? ¿Quién es el que se encarga de ir generando un modelo educativo, un planteamiento de una política mayor educativa? ¿O es el presidente, o es la asamblea, o en realidad es la gente que está metida dentro de la educación? Alguna vez alguien me decía a mí que Rafael Correa, obviamente, el tema de la nueva constitución y todo demás era un avance muy importante, pero también estaba tratando de incorporar ciertos modelos, el tema de la meritocracia. ¿De dónde nacía eso? ¿Nacía a partir de las necesidades que se ven en el Ecuador, o en realidad es una cosa que viene desde afuera, como tú bien dices? ¿Cuál debería ser la fuente? ¿Quiénes deberían ser los que generen un modelo y lo evalúen y lo estén completamente todo el tiempo, como se llama, actualizando? Eso como la primera. Y la otra, Pati, es lo que tú decías, que nosotros hemos estado hablando hace un poco de tiempo justamente con el Paul, que es el que le interesa mucho también el tema de la educación, y decíamos que el tema de la educación tiene que considerar el tema de la diversidad, ¿sí? Pero una diversidad que sea complementaria. Ahorita tú me haces caer en cuenta, lógico, ya no estamos nosotros separados, estamos como conviviendo con todo el planeta, digamos, pero también no podemos dejar de considerar la situación puntual en la que viven los diferentes grupos poblacionales en el Ecuador. No puede ser, no puede no considerarse la situación individual de cada población, por decir. Esos dos temas. Sí, lo uno es respecto de la meritocracia. No entiendo muy bien lo que es la palabra meritocracia. Quizás no he estudiado adecuadamente como para poder decir esto es así o esto es así, desde esto nace. Sin embargo, voy a dar mi opinión cada vez que me dicen de que la educación con esto de las pruebas, que se refiere justamente a las pruebas de evaluación que hace el INEVAL, ¿no? Que es la meritocracia, los que tienen mayor nota ingresan a la universidad. Entonces yo lo que le diría es, pues yo sí quiero un médico que me atienda y que haya tenido buenas notas. Yo no quiero un médico que haya copiado, que entrando, que no haya tenido la destreza adecuada para conocer de memoria, porque a veces sí necesita la memoria, el cuerpo humano. Entonces, para eso yo sí necesito que el que me atienda, y yo mismo lo escojo, lo evalúo y digo, este es un buen médico. Entonces, yo pienso que sí se ha satanizado así como mucho esto de la meritocracia. Y si a mí me van a escoger, no sé, para tocar piano, yo voy a sacar una mala nota, porque no soy música. Sin embargo, también habría que hacer una selección meritocrática para escoger a quién va a tocar el piano, ¿no es cierto? Entonces, cuando se trata de ciencias, de arte, de música, yo pienso que el escoger no está mal, porque hay un objetivo en el escoger y es tener buenos resultados sin querer hacerle al ser humano un objeto, ¿no? De producción solamente. Sin embargo, hay que reconocer que algunos podemos más que otros en ciertos asuntos. A mí me parece eso. Entonces, que se haga una selección para que alguien entre a la ingeniería, donde va a tener que usar las matemáticas para arriba y para abajo,
Me parece que está bien, pues yo tengo un montón de estudiantes y no me voy a engañar de que algunos sí tienen mayor habilidad en las matemáticas que otros, ya sea porque les guste o porque no les guste, algunos tienen mayor habilidad que otros. Entonces, para ser un ingeniero necesita manejar las matemáticas y ya. Y para ser músico necesita tener manos. Si no tiene manos, no va a ser músico. O no sé, o tal vez sí, o tal vez sí, o capaz que me estoy yendo por otro lado. Entonces, quizás estoy entendiendo mal la palabra meritocracia o quizás estoy poniendo en otro contexto, así, me disculpan en esa parte. Y de la otra parte que dice el Willy, sí, también se ha discutido respecto de que el proyecto educativo, ¿no? Tiene esa tendencia de haber sido copiado y de estar en función de, por eso al inicio de esta charla yo indiqué de que la educación tiene un montón de aristas y la primera pregunta es, ¿para qué vamos a educar? Si no nos respondemos para qué vamos a educar, entonces podemos llevar la educación para cualquier lado. Entonces, y decimos, ¿para qué vamos a educar? Y yo voy a educar a toda la población en ciertas cosas que son chéveres, ¿no? Que es el arte, que es la danza, que es la música, eh, pero también en el conocimiento científico, pero también en lo social, ¿no es cierto? Porque cada una de las áreas de conocimiento tiene su forma de aprendizaje. Yo no puedo esperar que aprendan historia como aprenden lengua o como aprenden matemáticas. Cada una de las cosas se aprende de diferente manera. Y cuando nos preguntamos para qué la educación, para hacernos más humanos, entonces el ser humano tiene que transitar por todos esos conocimientos. A algunos les gustará, a otros no les gustará, y ya. Pero si vemos el punto de que si la educación también, aparte de formarnos como seres humanos, como seres críticos, también, y de hecho no podemos cerrar los ojos ante una realidad de que también sirve para la producción, para la economía del país, entonces está dirigida hacia allá también. Entonces está la educación técnica, la educación superior que nos prepara para las profesiones. eh, entonces la primera pregunta yo haría, y aquí ya creo que ya me hice bolas, eh, la primera pregunta que yo me haría es ¿para qué la educación? Y aparte de preguntarme para qué la educación, ¿para quién la educación? ¿Y qué de la educación? ¿Y qué de la educación? Entonces, regreso, ¿no? La educación desde el siglo XX se ha visto como una forma de prepararnos para conseguir un empleo. Y yo creo que no solamente es para eso la educación. Y también indiqué de que recién para finales del año 90 se concretaba un currículo en el Estado ecuatoriano. Antes no había currículo. Recién se concretó un currículo. Sin embargo, si vemos la historia de la educación en el Ecuador, si vemos que transita de acuerdo a los estados económicos del país. Tenemos los estados, por ejemplo, el momento en que el Ecuador era netamente agrícola a inicios del siglo XX y tenemos una educación que prepara a los estudiantes para eso. Y además prepara con diferencia de género, ¿no? Entonces, a algunos les prepara para ser obreros y a las mujeres les prepara para el servicio, para servir secretarias, eh, no sé, recepcionistas, telefonistas. Entonces, hay una división de género incluido ahí, hay una división de género en la educación cuando nos prepara para el trabajo. Y cuando el Ecuador intenta industrializarse, un intento que nunca ha sido concretado en nuestro país, está como ahí con puntos suspensivos, también ingresa a la escuela técnica a nuestro país, más o menos en la década de los 50, 60, donde más profundo se le ve es a finales de los años 70. Sin embargo, con el avance tecnológico, la escuela técnica también tiene un decaimiento para los años 90, a pesar de que se abren los tecnológicos en la educación superior, estamos como atrasados en conocimiento, ¿no? Estamos atrasados en conocimiento en la parte técnica. Entonces, ¿y quién hace eso? Pues no es que haya un
un proyecto así del Estado ecuatoriano. Nosotros proponemos que ahora vamos a ser agricultores, hoy nos vamos a educar para hacernos técnicos y después nos vamos a educar para hacernos no sé qué cosa, lo que siga. No hay un proyecto del Estado, más bien hay injerencia de los organismos externos, porque cuando, por ejemplo, se abre en los colegios técnicos en los años 60, detrás está el Banco Interamericano de Desarrollo, detrás está la ONU, y ya sabemos a quién responde la ONU, ¿no? Entonces no es que nosotros decidimos que vamos ahora a hacer una educación para el trabajo de los ecuatorianos, pero porque nosotros vemos que esto hay. No, es por la necesidad de injerencias exteriores, más que nuestras propias necesidades es de afuera. Entonces, si hacemos un recorrido, sí sucede eso. Por eso, por eso lo importante yo creo que de la LOEI, de la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque abre un abanico de no solo la educación para el trabajo, sino la educación como un principio de equidad, como un principio de no violencia, como un principio de continuidad, como un principio de inclusión, tiene un montón de principios. Entonces, ese yo creo que es el gran paso de la LOI. Creo que es el gran paso de la LOI. Y por supuesto está también esto de que la educación también es para el trabajo. Para el trabajo, porque no nos vamos a poner como románticos de que la educación solo debe formarnos como seres humanos y debería ser así, pero la realidad sabemos que no va a pasar así, que para que la educación sea completamente humanizadora, nos toca atravesar todo este conjunto de problemas que tenemos de que para qué sirve la educación, si solo es para hacer profesionales o es para enseñarnos más cosas, ¿no? Además que a la educación también se le ha metido un montón de cosas que no le corresponden, o que le corresponden pero de ladito, como por ejemplo la enseñanza en valores. ¿Cómo le piden al profesor que enseñe los valores? Yo voy a ir a enseñar mis valores. Es más, voy a imponer mis valores. Si me dicen que yo enseñe los valores, voy a imponer mis valores. ¿No es cierto? Entonces, es como cargar a la educación de cosas que no debería ser, o por lo menos no estamos en el momento de que así sea. Así sea. Entonces yo le digo que la profesora le enseñe valores a mi nieta y la profesora le enseña, no sé, a orar a Jehová, pero si yo no soy testiga de Jehová, pero son los valores de ella. Y le están diciendo que enseñe valores. ¿No es cierto? Entonces, yo le voy a enseñar otras cosas y me va a decir qué le están enseñando. Entonces, yo pienso que eso hay que tomarlo con pinzas, porque como somos bastante diversos, lo que creemos como valores también es bastante diverso en cada persona. Eso, abuelito, no sé si contesté su pregunta o me di vueltas por ahí o les confundí No, más. está bien, está Porque bien. yo me confundí más. No hay lío. No sé si Paul o Víctor. Después vamos a seguir con Víctor y con Paul hablando más, pero vamos cerrando Sí. con tu participación, Pati. Muchas gracias. Creo que nosotros no conocemos el tema y tú nos estás dando algunas. No sé si Paul, Víctor tienen algunas preguntas. Sí, un poco, bueno, gracias, Patti, por tus aportes. Un poco sí tenía un par de preguntas, ¿no? El tema de un poco de la ley esta que tú hablas, la LOEI, ¿no? Que es una ley que tú, según lo que nos comentas, es una ley que recoge principios interesantes y que muchos de ellos son concordantes con la visión humanista también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece positivo, al igual que como en algún momento hacíamos un análisis un poco de la Constitución, encontrábamos que hay muchas propuestas en la Constitución del 2008 que corresponden con algunos de los principios también humanistas y en principio son buenas, ¿no? Ahora el paso entre los enunciados y las políticas, cómo se aplican y por qué no se aplican, ahí está un poco qué pasa, ¿no? Porque pasa lo mismo en otros niveles, en el nivel de democracia se hablaba también de principios constitucionales muy buenos, en el tema de la economía también se hablaba de otras cosas, pero
¿dónde está un poco el escollo ahí? Porque desde mi punto de vista, o sea, y como lo decía Willy, el tema de la educación para mí es fundamental, ¿no? No puede haber cambios realmente profundos en una sociedad si la educación no puede, no logra dar esos cambios. Porque según yo entiendo y como tú lo mencionas, lo que vivimos ahora a todo nivel, no solamente educativo, está básicamente determinado por un sistema económico que es el neoliberalismo, ¿no? Que ha impuesto estas políticas y en su momento se hablaba, por ejemplo, del consenso de Washington, pero el consenso de Washington no es únicamente una cuestión económica, o se amplía a muchas otras esferas y la educación también es parte de ese consenso de Washington, la educación que tenemos ahora, ¿no? Entonces, un poco esta visión que los profesores o que la sociedad tiene, por qué tú crees que esto de no logra encajarlo uno con lo otro un poco? Hay mucha presión desde los niveles administrativos hacia los profesores para cumplir con ciertas directrices. ¿Por qué tú crees que no se llega como a conectar estas dos cosas? Por ejemplo, la ley y lo que está pasando en las aulas, por ejemplo. Yo creo que hay un montón igual de respuestas a por qué no se concretan eh, las políticas, ¿no? Como te dije, hay diferentes niveles de concreción, ¿ya? Los que están arriba arman la política, las acciones que se van a hacer en esa política para que se concrete el principio educativo, lo que ellos quieran y tiene que pasar por diferentes instancias, dentro de ellas las subsecretarías, los distritos, de ahí las autoridades y por fin llega al colegio y del colegio o la escuela llega al aula, ¿no? Mm, Eh, Sin embargo, eso se va perdiendo porque no hay una capacitación adecuada a los docentes, adecuada a la comunidad educativa, a todos los que forman la comunidad educativa, estudiantes, docentes, padres de familia, madres de familia, representantes, personal administrativo. No hay una adecuada capacitación y cuando hay la capacitación, eh, los docentes en general, las personas que trabajan en general en las instituciones educativas son bastante reacios a aprender nuevas cosas. Es increíble, pero es un espacio donde la actualización del conocimiento que debería ser el meollo del asunto, no se da, no se da. Em, Te hablé anteriormente sobre la cultura escolar. La cultura escolar es como un epifenómeno que está ahí, eh, que, que está conformado por creencias, por símbolos, por ritos eh, que se respetan dentro de las instituciones, que no están, algunos dentro de este currículo, perdón, dentro de esta cultura escolar entraría también lo que se le denomina el currículo oculto, ¿cierto? ¿Por qué alguien enseña algo que no tiene que estar, que no está en el currículo? ¿Por qué alguien no enseña lo que sí está en el currículo? ¿Por qué se siguen tratando a las personas de la misma manera como se trataban antes? ¿Por qué el profesor todavía cree que es el dueño de las vidas de los estudiantes mientras está en la hora de clase? Entonces son creencias que son parte de la cultura, ¿no es cierto? Teníamos, hoy menos, pero antes sí se manejaba el del profesorazo, ¿no? El profesorazo era aquel en el cual todos los estudiantes, si era posible todo el curso, perdía el año. Ese era un profesorazo porque nadie podía con él. Por suerte ya se ha ido como disminuyendo pero era una creencia bien fuerte. Tú recuerdas las aulas en los años 80 y era así la cosa. Y, y lo otro también, ¿no es cierto? Como la flojedad de los estudiantes, de no comprender su derecho como el derecho a una educación eh, en las mejores condiciones, ¿no? Como se la conciba, como una forma de crecer, como una forma de conocer, como una forma de relacionarte con el otro, sino que crean que su derecho es simplemente a yo tener excusas para no llegar a un buen conocimiento, no llegar a un buen aprendizaje, no llegar a una buena educación.
Entonces, bueno, yo les quitaría un poco a ellos la culpa porque después de todo son más jóvenes, ¿no? A pesar que la juventud a veces nos da sorpresas también. Eh, pero sin embargo, sí está eso, esa inercia de no querer cambiar. Entonces, tú puedes poner un nuevo currículo, puedes poner una nueva política y simplemente no cambio, no cambio. Y a veces este impedimento de adaptación sería, ¿no? Una adaptación eh, hace que ciertas cosas desaparezcan, que ciertas cosas desaparezcan. Por ejemplo, te voy a poner el caso de mi estudio, de mi tesis que hice, que es sobre educación técnica y género. Entonces, es cuánto un docente, cuánto una institución educativa permite que las mujeres entren a la educación técnica considerada para varones, por ejemplo, electromecánica, electrónica, electricidad. Y hay un rechazo absoluto a la presencia de mujeres. Entonces, viene la política educativa y obliga al docente, ¿no es cierto? Es como te obligo porque tú tienes que hacer esto. Entonces entran las chicas, pero sin embargo el nivel de violencia, porque ya no puedo rechazarle negándole la matrícula o negándole el ingreso al aula, no le puedo rechazar así. Si pudiera, lo hiciera, pero no puedo hacerlo, entonces es el nivel de violencia, el nivel de violencia que se puede dar ante ciertos cambios porque hay creencias que están por debajo de eso. Entonces, esto de la cultura escolar no es algo tan sencillo. Es como que a una persona le quieres cambiar de religión. La electricidad es para los hombres, la mecánica es para los hombres. ¿Cómo va a entrar una mujer? Igual. Y lo mismo, es como una religión. Es como una religión. Nos armamos una cierta estructura de realidad de cómo son las cosas, de qué principios llevan esas cosas y creemos que es cierto. Y además creemos que no se puede cambiar. Y el cambio les cuesta a un lado y les cuesta al otro lado. Hay imposición de violencia y hay grupos de personas que reciben esa violencia. Entonces, yo creo que esa es una de las partes más difíciles. Entonces, no solamente es la capacitación, es el negarse a cambiar las creencias. Entonces, si yo tengo un nuevo currículo y digo, ahora, no sé, ahora en sociales vamos a ver esto, pero no lo que veíamos antes de lo mejor. Era como no sé si vieron ayer, yo no vi, solamente vi una partecita de volver a la asignatura de cívica, decía uno de los candidatos a la presidencia. Una asignatura de cívica cuando todo esto de los nacionalismos está cayendo. Entonces, cívica, que una cívica planetaria sería ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a decir ahora yo soy ecuatoriana y tú eres peruano y tú eres malo y yo soy buena? ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué cívica se está refiriendo el candidato? Entonces, cada una de las palabras en educación merece un estudio profundo. Entonces, a veces a mí hasta me da miedo comentar ciertas cosas porque digo, me siento ignorante en el tema. Soy profesora, pero me siento ignorante porque no sé, ¿para qué la educación? ¿Para quién la educación? Chévere, muchas Gracias. gracias. Fer. Chévere. No sé si Víctor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud compartir? ¿No? Bueno, mi pregunta es más general. En esta crisis que estamos viviendo a nivel global y la pandemia en particular, se está creando como una nueva manera de educar, de enseñar, que es a través de los medios, ¿no es cierto? A través del Internet en especial. Eso está llevando a una crisis estructural porque ya antes, ¿no es cierto?, asistir a un colegio, una escuela, si más grande era en edificio, eso tenía más estatus, diríamos así. Pero hoy, justamente un amigo que es dueño de un colegio en Quito, que es tremendo colegio, parece universidad su colegio, y él apuntó al nivel alto de la sociedad. Y me cuenta la crisis que está viviendo porque de él dependen 250 personas, dicen que entre trabajadores, cocineros, jardineros, profesores, ¿no?
Y los mismos apoderados le están diciendo que ya no quieren ir a clases presenciales, o si van, va a tener que ser unas 2 veces al día, unas 2 veces a la semana, o 3 veces máximo, porque ya se están acostumbrando a tener clases en la casa, y aparte que les sale más barato también, y aparte que evitan el, ¿cómo se llama?, el contagio. Entonces, eh, esa parte es un desafío para hoy, porque eso hace todo un replanteamiento de lo que es la educación. Y entonces ahora incluso los currículum rígidos, no sé, los colegios van a tener que cambiar. Acá en Chile se está hablando algo de eso también, porque la gente está descubriendo hoy día, por ejemplo, mi hijo va a la escuela y hay un profesor de matemáticas todo aburrido, que le enseña lo mismo, no lo motiva. Pero ahora yo por internet puedo contratar a un candidato al premio Nobel en, no sé, en ciencia en Rusia, y me sale hasta más barato. Imagínate, directo clase a mí. Entonces, entonces eso está moviendo los cimientos de la educación tradicional. Aparte que la gente está descubriendo que se puede estudiar en casa, como ahora está el teletrabajo también, la gente ya es un hecho, el teletrabajo llegó y se quedó. No es algo opcional, sino que ya se quedó. Y yo creo que este otro tipo de educación también se va a quedar. Entonces, esto muestra la crisis que hay en la educación y a nivel incluso universitario, porque la gente hoy día, por ejemplo, como recuerdo cuando recién empezó el Internet, y yo escuché una charla hace más de 20 años cuando decían uno mismo ya no va a querer ni escuchar las noticias de la televisión, va a armar su propia parrilla de noticias. Yo decía, ¿cómo va a hacer eso? Y claro, y ahora uno lo hace, usted elige ciertas noticias, todo, Entonces, claro, ahora lo entiendo. Entonces ahora lo mismo pasa en la educación. Entonces ahora va a estar también el tema del reconocimiento, porque justamente como pasa con las universidades, para ser una universidad de prestigio tiene que ser reconocida, tener su aval, tener su... Pero hoy día eso ya no está importando, ya no tiene... Porque yo mismo veo y he visto los trabajos que he estado, que hay personas que han dejado sus carreras hasta la mitad y estudiaron sociología, nunca terminaron sociología, estudiaron historia, y ya están trabajando y ya les va bien y han creado su empresa. Entonces, yo no digo que esté mal, digo que es una nueva manera de ser, porque a la larga igual son cultos, saben, tienen habilidades para la vida, que ese es el otro tema, hablando del currículum. Esta pandemia nos ha mostrado que la cantidad de cosas que nos han enseñado en los colegios y en la universidad no nos sirven para nada, o un 1% no sirve, porque la realidad es tan diferente que esos conocimientos están obsoletos. Entonces, esas son las preguntas que yo vengo trabajando y pensándolas. Yo soy profesor de filosofía y la gente me ha buscado. Ahora estoy dando un curso, bueno, 2 o 3 cursos, y es por la misma gente que me ha buscado. Y para que quieren aprender, son profesionales. Imagínate, son profesionales, no quieren ser filósofos, por supuesto, sino que quieren saber, quieren tener otra visión de la vida más abierta y con mucho interés. Están más que cualquier, si estuviera en la universidad o en un instituto, tienen más interés, más motivación para estudiar que que estuviera, no sé, en la Universidad de Harvard. Eso es un fenómeno nuevo y tampoco a estas personas les interesan los títulos, ¿eh? Les interesa saber nomás. Entonces hoy día, ese también otro desafío hoy día, los títulos, que antes los currículum que decimos en Chile, la hoja de vida, ¿no?, ya no tienen sentido, no están perdiendo el sentido. Porque uno como pasa en Cuba, uno toma un taxi, el taxista es doctor, el ascensorista ingeniero, ya no tiene la fuerza de los títulos que tenían antes, que eran sinónimos de posición social, de trabajo. Hoy día ya no, uno puede tener PH, doctorado en todas partes, igual puede estar cesante y puede igual no tener trabajo. Entonces, esos cambios culturales que se están dando son son muy desafiantes para todos nosotros. Y bueno, y lo último como también
el sistema neoliberal, ¿no es cierto? Y ahí también los partidos de izquierda, en el caso chileno, los mismos partidos de izquierda fueron cómplices también, sacaron del currículo filosofía, historia, educación cívica, justo. Entonces, ahí también hay toda una cosa, que el sistema también se los tragó a muchos partidos de izquierda, también se los comió, el poder, por supuesto, se los comió. Entonces, eso es también lo que estoy viendo. Y es por eso que creo que yo no sé, lo compartí el otro día con los amigos también acá, que esta crisis que vemos a nivel institucional se da, por supuesto, en la política, nosotros lo vemos, ¿no es cierto? A diario ya, la desafección que hay por los partidos políticos, por las iglesias, y en este caso por las instituciones de educación, es decir, por toda la institucionalidad, toda la institución se está viniendo. Y entonces esto también tiene que ver con lo que nosotros creemos, ¿no es cierto? El proyecto humanista como, bueno, yo me siento en ese sentido optimista porque todos estos cambios van a hacer que nos humanicemos más, llevan a que ya no valga tanto los títulos, que no valgan tanto los edificios, las cosas así, sino que las personas. Al final, bueno, y por último termino que ojalá que nosotros que se creen espacios de educación, no solo para los niños, la educación es algo de toda la vida, que nos humanicen donde aprendamos habilidades para la vida, que es lo más importante, nos hemos dado cuenta en este tiempo, que el que tiene más habilidades es el que sobrevive. Hoy día estamos en un tiempo de sobrevivencia y el que ha tenido más, no sé, más inteligencia emocional, más habilidades manuales, no sé, creatividad, son los que están sobreviviendo, increíble. Los que no creería que son los más débiles, son los más fuertes, como lo que pasó ¿no es cierto? En la historia, uno cree que los dinosaurios se acabaron y eran los más fuertes, pero no fueron los más hábiles para sobrevivir estos cambios, ¿no es cierto? Hoy día yo lo veo igual, gente que no ha ido ni ha pasado por fuera de una universidad, logran sobrevivir muy bien, son resilientes, y saben moverse en este mundo, en esta sociedad. Y todos los PhD y los doctores están ahí todos deprimidos, mirando que el mundo les cambió y que todo lo que saben no les ha servido. Bueno, perdonen las divagaciones un poco desordenadas. Bueno, sí, un poco le pedimos a la Pati 30 minutos, llevamos más de 45 y por respeto a la palabra, sobre todo. Pati, yo para cerrar y agradeciendo mucho tu aporte, yo creo que yo me reconozco un ignorante de muchos temas, me parece súper lindo tener como que tú nos ayudes y con muchos amigos ampliar la mirada sobre algunos temas, ¿no? No sé, yo para cerrar lo que te podría pedir, no sé si a nombre de todos, es, si tú estuvieras en nuestra situación así como en este proyecto político, ¿qué propuestas harías a nivel político referido al tema de educación? ¿Qué harías tú? Así dos o tres cositas súper básicas. Qué pregunta tan difícil, Julito. Dije que estaba en el limbo replanteándome todavía nuevamente para qué sirve la educación. Le escucho a Víctor y me da alegría lo que él dice, porque realmente yo le veo bastante crítico, ¿no? Como Víctor dice, la parte institucional de la educación está cayendo, que era la institución de la educación, era justamente el colegio, el aula donde estábamos, donde el profesor era el que sabía y el estudiante era el que no sabía. Eh, Me parece que está bien esto, que se caiga esa forma, ¿no? Esa forma de maestro. Me parece que está bastante bien. Sin embargo, yo pienso que a pesar de todas las deficiencias que puedan tener los sistemas educativos, porque tienen un montón de deficiencias, el que no haya esa institución para los grupos más vulnerables los deja aún más vulnerables. Por ejemplo, los estudiantes que no tienen acceso al Internet, ¿cómo van a aprender? Yo tengo acceso al internet y yo puedo buscar un montón de videos y puedo buscar las noticias. También hago lo mismo, Víctor, ya no veo los canales, solamente busco las noticias que quiero oír. Pero sin embargo, en nuestro país y creo que también en Latinoamérica, no solamente en Ecuador,
encontramos esas situaciones, estudiantes que no tienen acceso al Internet, estudiantes que no están aprendiendo o así tengan acceso al Internet, eh, un currículo escueto que no está claro, en cuyo contenido de conocimientos, como tú dices, son conocimientos obsoletos que no están sirviendo, asignaturas que quizás no les sirven, ¿no? Que tampoco les sirve a los estudiantes, y asignaturas que deberían estar y no están. Por ejemplo, economía debería estar, geopolítica debería estar, alguna noción de geopolítica debemos tener, que no están. Yo no sé qué tipos de conocimiento se debería dar, y estoy todavía aquí. Está bien que mi estudiante aprenda física, le estoy enseñando bien física, y yo me encargo de preparar la clase, de esforzarme de que la clase salga bien, de que se entienda de la mejor manera, pero ese conocimiento le va a servir al estudiante o no le va a servir. O será el 90%, como dice Víctor, que no sirve para nada ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rumbo de la educación? ¿El Estado está bien como encargado de educar? Eh, ¿Cómo se ve, cómo está mejor la educación? ¿Como el transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones? ¿Como el formar a las nuevas generaciones? ¿Y quién nos da a nosotros el poder de decidir cómo se debe formar a las nuevas generaciones? ¿Quién dice que nuestra generación es la panacea como para que diga así se debe formar a las nuevas a las nuevas generaciones? Lo otro es, ¿y cómo lo hacemos? Está bien, yo soy el maestro y te doy el conocimiento que aprendí, bueno o malo, algunos profesores nos preparamos más, otros nos preparamos menos, pero igual te enseño. Eh, ¿Qué metodología? ¿Está bien enseñar por grupos de edad? ¿Está bien enseñar por grupos de conocimiento? ¿Está bien enseñar para el trabajo? ¿O estará bien enseñar para los valores? No tengo yo las respuestas. Y me dice el Willy, ¿qué propondría yo? No sé qué propondría porque los estudiantes son diversos, los docentes son diversos, los pueblos son diversos. Entonces, ¿qué propongo? Es una pregunta que aún no me contesto, Willy. No me pregunte porque no tengo respuesta. Ok. No tengo Ok. respuesta de cuál sería la propuesta. Lo único que puedo decir es respecto de lo que algo conozco, que es la LOEI, y que hay principios importantes ahí que sí se deben garantizar, que hay que buscar las formas en cómo garantizar que esos principios se cumplan, en que hay que hacer una revisión continua de los currículos, continua, que hay que incorporar asignaturas, sacar otras, que hay que reformular el contenido de las asignaturas, porque si bien a mí no sé para qué me va a servir, no sé, que me hablen de Galápagos, de las Islas Galápagos, no sé, nunca me va a servir, ni siquiera voy a irme allá. Si se mueren las tortugas no me va a importar, entre comillas, no, sí me importa, pero me va a servir que aprender el teorema de Pitágoras, no me va a servir. ¿Quién decide qué me sirve y qué no me sirve? Yo hubiera querido aprender ballet, hubiera querido aprender a tocar violín, piano, alguna cosa. Sí hubiera querido aprender. Sin embargo, la educación no me dio, la educación formal no me dio eso. Y yo soy diferente a cómo es diferente usted, Willy, y a cómo es diferente. Y como seres humanos, tenemos la capacidad para educar en diferencia a todos los otros seres humanos. ¿O esta es la mejor manera que hemos encontrado de educar en montón a los seres humanos? Porque así hacemos. Cogemos el montón de ecuatorianos y los educamos de esta manera, más o menos todos parecidos. Vamos a tener la capacidad de educar a cada uno, educarle al Willy diferente, educarle a la Patti diferente, educarle al Víctor diferente, educarle a Paul diferente. También es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué es lo que sí podemos aprender en conjunto y qué es lo que nos toca aprender solos? Entonces yo creo que el Estado es el que debe buscar cómo aprender en conjunto. Pero también depende de quién maneja el Estado, ¿no? Exactamente, a eso vamos. También depende de eso. Exactamente, a eso vamos. También depende. Entonces, no lo sé. No lo sé. Pues la educación particular es buena, la educación pública es buena, no sé.
Solo sé que si no hay educación buena o mala, estamos peor. Vamos a estar peor. Si la educación no existe, no va a haber ni siquiera mala educación. Y eso nos pone más vulnerables a los seres humanos. Y también lo que quisiera decir es que ya no somos un pueblo, entonces ya no podemos educarnos así, ser los exclusivos, me educo yo exclusivamente así. Ya no puedo decir eso porque ya me pertenezco a un planeta, ya no me pertenezco solo al Ecuador, ya no me pertenezco solo a mi ciudad, me pertenezco a una especie. ¿Cuánto de toda mi educación le corresponde a mi cultura de origen, cuánto a mi familia, cuánto a mi grupo, a mi estado al que pertenezco y cuánto de mi educación debe pertenecerle a la especie? Entonces sí es un montón de preguntas que hacer y no tengo la respuesta. Me encontró en el limbo. Gracias, Pati. Un problema existencial respecto de ese punto. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias nuevamente. No sé si Paul, Víctor, para ya cerrar un poquito con la Pati. Sí, gracias, Pati, agradecerte una vez más. Disculpa que hayamos tomado más del tiempo que de tu tiempo acá. Pero bueno, gracias por eso y nada más una reflexión en este sentido. Creo que lo que tú te preguntas, muchos nos estamos preguntando también, a pesar de que no somos educadores, hacia dónde caminamos, ¿no? Pero creo que todo parte de una visión de hacia dónde queremos caminar y cómo queremos este mundo, ¿no? Entonces yo creo que de ahí parte mucho cómo queremos organizarnos como especie para vivir mejor todos y sin el uno sobre el otro, ¿no? Entonces desde ahí partirá muchas cosas, muchas respuestas en la educación, en la economía, en muchas cosas. Porque te soy honesto, yo estoy por acá en el Reino Unido y la educación supuestamente por acá está más avanzada, ¿no? Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de Ecuador, de la cultura escolar y de las ideas y creencias que se han enraizado en los profesores, en este caso el machismo, la falta de igualdad y cosas que no permiten avanzar. Por acá a lo mejor esos escollos ya se han superado hasta cierta forma, donde hay una mayor equidad de género, tal vez ese machismo ya no es tan pronunciado como en su momento lo fue, pero eso no significa que la educación por acá esté bien. También es otro análisis, ¿no? Porque también acá se educa para el sistema y se educa para la violencia. No de vano el Reino Unido siempre ha sido un imperio. Entonces también hay que analizar eso, ¿no? Entonces yo creo que parte de más atrás, de una visión más existencial tal vez, que nos ayudará un poco a ir construyendo. Eso, Pati, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Pati. No sé si Víctor, y estaríamos cerrando, Pati, nuevamente te agradecemos. Aquí vamos nosotros a continuar hablando un poquito de qué decir sobre el tema de qué decir, qué vamos a decir nosotros del tema de la educación. Entonces nos quedamos un ratito más. Y chévere, Pati, muchas gracias por tu aporte y ya te iremos comentando, ¿no? Ya sacaremos nuestros pronunciamientos y les compartiremos a todos. Bueno, gracias. Víctor, ¿ibas a decir algo? Bueno, yo también, como usted dice que no sabe, yo tampoco sé, como dijo Sócrates, solo sé que nada sé, y yo le creería, y yo ni de eso estoy seguro. Y cierto, hoy día está todo por descubrirse, por verse, así que, pero bueno, creo que en otros campos también, en el campo de la política y de otros grupos, me han preguntado qué se puede hacer, y yo creo que parece que fue este economista Schumacher, que fue el que dijo, bueno, que lo pequeño es también hermoso, pero dijo esa frase que hay que pensar globalmente y hay que actuar localmente. Y eso es lo que tenemos que hacer, por supuesto, pensar cómo debe ser la educación, pero de alguna manera hay que modelar, hay que hacer algo pequeño que muestre lo que queremos. Porque la vida es muy corta y ya no estamos para utopías que no se van a cumplir, porque, como decía alguien por ahí, hoy día la gente está tan práctica, ni los padres dan la vida por los hijos hoy día. Así que nadie quiere dar la vida para que los nietos, no, nadie da la vida. Todos queremos vivir hoy día plenamente, ¿no?
Entonces por eso hay que hacerlo hoy día mismo, pequeño, para que de alguna manera se modele lo que queremos. Bueno, eso es. Gracias, Pati. Gracias. Entonces Sí. cerramos acá. Ok, Siga. sí, agradecerles por haberme tomado en cuenta. Perdón el no responderte, Paul. Realmente estaba full a full. Eh, No, gracias. sí te iba a responder, pero más nochecito. No pasa nada, no pasa nada. Listo, eso. Y bueno, espero no haberles confundido. Les No, conté no, la experiencia acá en Ecuador de cómo está la educación. Eh, todavía estamos discutiendo de cómo está la educación y ver si algún rato llegamos al... Una preguntita final. ¿Esa ley de educación que tú dices está colgada en alguna página del ministerio? Sí, Esa lo, sí, LOEI sí. está en el Ministerio de Educación. Buscas Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ya. Ecuador, y la vas a encontrar. Le vas a encontrar Ok, ahí. gracias. Sí. Gracias. Eso. Un gusto haberles visto, que estén bien. Ya hablaremos. Hay algún grupo de gente que está